Bueno, saludo siempre y lo hago con mucho gusto a don Ignacio Morales Lechuga. Él es notario, él es obviamente uno de los abogados que cuenta pues con enorme prestigio en México y pues nada más y nada menos fue Procurador General de la República. Ignacio Morales Lechuga, gracias Nacho por contestar, por recibir la llamada. No, gracias a ti, Oscar Mario. Muy buenas tardes a tu auditorio y estoy como siempre a tus órdenes. Gracias. Oye, a ver, si fueras lo mismo, nada más que ahora te llamarías fiscal general de la República, explícale al auditorio con peras y manzanas qué sigue y qué es lo primero que harías tú. Bueno, se trata de una solicitud de extradición que Estados Unidos le formula a México basado en un tratado de extradición que tiene ya casi 100 años entre México y Estados Unidos. Estados Unidos se está fundando con delitos de narcotráfico, un doble homicidio de agentes de la DEA o de un agente de la DEA y un familiar, y delitos de conspiración para importar o meter a Estados Unidos drogas, especialmente cocaína, fetaminas y también fentanilo. La solicitud viene a través del Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido por el gobierno, Departamento de Estado, a petición del Departamento de Justicia. Es decir, formalmente ya hay una petición de extradición para el gobernador Rubén Rocha Moya y 9 personas más, entre ellos un subprocurador, un alcalde de allá, exsecretario de gobierno, exsecretario de gobierno, sí. exsecretario de finanzas, pues todo el grupazo, ¿no? Pues necesitaba Sí, es decir, armarlo, son ¿no? De alguna forma, sí. una buena cantidad. Las pruebas, pues seguramente provienen de las declaraciones de Chapo, del hijo del Chapo, del Mayo Zambada, claro, y por supuesto otras adicionales declaraciones de todas las personas que el propio gobierno de México ha enviado vía expulsión hacia Estados Unidos. O sea, no hay duda, a mi juicio, desde acá lo veo, de que hay una buena cantidad de pruebas y de evidencias. Ahora, no está obligado Estados Unidos a demostrarle a México la culpabilidad de ellos, porque no es lo que prevé el Tratado de Extradición. Simple y llanamente que exista la presunción, indicios o evidencias de la existencia de estos delitos, que de alguna manera Estados Unidos es competente para juzgar, y sería competente porque la droga finalizó allá, o el homicidio de un agente de la DEA también puede ser competencia de ellos, y tercero, pues que está cumpliendo formalmente con todo este tratado. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, no nos olvidemos que Rubén Rocha Moya es gobernador y por lo mismo tiene fuero. Y ya en ocasiones anteriores se ha intervenido judicialmente a funcionarios, o sea, a gobiernos o a gobernadores locales. Me refiero al caso del gobernador de Tamaulipas, Díaz Cabeza de Vaca, y otros exgobernadores también de Tamaulipas, uno, Tomás Yarrington, y otro de Quintana Roo, que ya fue liberado. O sea, estamos hablando de 3 casos anteriores. Este sería, a mi juicio, el cuarto caso. Ahora, si el señor Rocha Moya está en ejercicio, como lo está, entonces habría que proceder a que la Cámara de Diputados Federal retire el fuero, es decir, un requisito de procedibilidad frente a un procedimiento judicial o administrativo. Aunque el juicio de extradición es administrativo y no va a prejuzgar sobre la culpabilidad plena, como decía yo, porque no está obligado Estados Unidos a demostrarlo, de todas maneras es un procedimiento administrativo con intervención judicial que llegará a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados resolverá si procede retirarle el fuero, y la Cámara de Diputados local, esto en aplicación de la jurisprudencia última sobre el caso de Díaz Cabeza de Vaca, la Cámara de Diputados local se encargará de ejecutar el retiro del fuero
porque el fuero que él tiene proviene del Estado, no de la Federación, toda vez que fue electo por los sinaloenses. Si esto se cumple, procedería en consecuencia, si México lo acepta, la extradición de él. Del senador no tiene problemas porque nada más con que la Cámara de Diputados lo afirme, es extraditable. Y los demás son extraditables sin mayor problema. Eso es en el ámbito jurídico. ¿Cuánto tiempo llevaría esto? Pues posiblemente 30 a 60 días, no tiene por qué tardar más. Pero ya termina el periodo ordinario, ¿no? Sí, pero podría citar un solicitarse extraordinario. un periodo Sí. extraordinario para hacer este enjuiciamiento, este proceso. Que no va a suceder porque tiene mayoría Morena. Bueno, ahí es donde está el problema, en el terreno internacional y en el terreno político. En el terreno internacional, yo advierto, como muchos así lo deben estar pensando, una molestia superlativa del gobierno de Estados Unidos, porque al enviar a agentes para observar o ejecutar, no lo sé porque no conozco los detalles, el descubrimiento y destrucción de un laboratorio en el estado de Chihuahua, el gobierno de México, en lugar de felicitar a la gobernadora y expresar sus condolencias a Estados Unidos, Pues sí. empezó a hablar de que enjuiciarían a la propia gobernadora, que le llamaban a rendir cuentas al Senado, como si fuera ella responsable de un ilícito. Y la verdad, Oscar Mario, que los gobernadores están obligados a hacer cumplir las leyes federales. Es la única gobernadora que está actuando contra el narcotráfico. Los demás le dan la espalda, no actúan o tienen instrucciones de quién sabe quién de no actuar. En consecuencia, esto debe haber, pues seguramente molestado mucho a Estados Unidos y ya, seguramente dijeron, vamos para adelante con esto. Es decir, pareciera ser una respuesta política bilateral a las acciones de la presidenta o autorizadas por la presidenta sobre la gobernadora de Chihuahua y hasta podría ser también una respuesta por la reunión de Madrid. Así que políticamente esto puede dejar muy vulnerable a México en este momento. Y luego, en tercer lugar, ¿qué podría hacer Estados Unidos si México no extradita? Independientemente de manifestar su gran inconformidad, esto podría repercutir en el TEMEC, en la inversión extranjera de Estados Unidos, en acciones de no, de alguna manera, no ratificar la relación, sea bilateral o trilateral del TEMEC en contra de México y subir los aranceles al 100 o 200%, lo cual sería una catástrofe. Y ojo, el propio embajador, cuando habló de los agentes de la CIA, dijo personal de la embajada. O sea que el personal de la CIA que murió, según yo entiendo, estaba acreditado por el embajador Johnson. Y segundo, ahora dijo, colaboramos para erradicar la corrupción y establecen en el comunicado y en la solicitud que hace el gobierno de Estados Unidos a México el involucramiento, confabulación o conspiración conjunta de policías, funcionarios de la Procuraduría y funcionarios públicos o políticos involucrados con el tema del narcotráfico. O sea que el señalamiento es muy concreto, muy directo y por supuesto pega en el corazón del gobierno, hasta salpica por supuesto al gobierno federal y a Morena. Porque recordemos además que la presidenta, cuando se empezó a hablar después del homicidio del diputado federal que había sido rector en Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y apareció la acusación indirecta del señor Zambada al gobernador y del involucramiento con uno de los carteles, concretamente el cártel de los Chapos, la presidenta fue a darle Nacho, dame 3 minutos. Oye, y la muerte de un diputado en esa reunión. Oye, regreso contigo, por favor, dame 3 minutos. Estoy con el licenciado Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República. Regresamos con Oscar Mario Beteta.
Bueno, regreso a platicar con el licenciado Ignacio Morales Lechuga por su enorme experiencia y habiendo sido como abogado, obviamente, como notario, como litigante, y pues habiendo sido nada más y nada menos que Procurador General de la República, lo que hoy se conoce como Fiscal General de la República. Gracias, Nacho. No, rápido al auditorio, para quien nos acaba de sintonizar. Fíjese la gravedad del asunto. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la agencia antidrogas, nada más, el administrador de la DEA, Terrence C. Cole, anuncian la apertura de una acusación formal contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 de su equipo más cercano allá en la administración del señor Rocha Moya. Fíjese, dentro de este grupo hay quien está acusado de secuestros, hay quien está acusado también bueno, primero de tráfico de drogas, obviamente, y de posesión de armas exclusivamente autorizadas para el ejército mexicano. Pero la más grave es la conspiración para la importación de narcóticos, léase pues el tránsito y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, y en primer lugar aparece Rocha Moya. Oye, pero te comentaba, Nacho, tu opinión, y bien lo decías tú, desde la reunión que después derivó pues en la foto de la avioneta, porque no sabemos ni cómo se subió, ni quién lo llevó, ni si fue aventón o su secuestro, lo que sea, pero la foto donde aparece el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán en una avionetita llevando al Mayo Zambada a entregar a las autoridades norteamericanas, una reunión posterior en la que muere un diputado federal y a la cual asiste el actual gobernador Rocha Moya. Desde ahí, mi querido Nacho, pues le ponen el sello en la frente a Rocha Moya, ¿no? Claro. Bueno, desde antes, ¿no? Desde antes. No hablamos del efecto político interno, es gravísimo. Sí. Es gravísimo porque revela una vinculación de políticos de Morena de alto nivel con el narcotráfico. Lo que se ha dicho, y ha dicho Trump, el Comando Norte de Estados Unidos, políticos, congresistas, senadores de Estados Unidos, ahora existe una confirmación que además puede seguir adelante, ¿eh? Esto no es todo. Sí, oye, yo quisiera acabar de leer ese comunicado porque es muy importante. Sí, pero es interesantísimo. Fíjese de dónde viene. Viene del fiscal federal de Nueva York, el señor Jay Clayton, de la agencia, del administrador de la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Terrence Cole, y también el caso ya está asignado a una jueza federal de nombre Catherine Polk Falla. Pero lo que dice el comunicado de las autoridades norteamericanas, entre otras cosas, es que el Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado a Estados Unidos con drogas peligrosas durante décadas. Esto dice Jay Clayton, fiscal federal. Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios mexicanos corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todo el mundo que Estados Unidos no colabora con narcotraficantes y que están comprometidos a llevarlos ante la justicia. La pregunta que te quería hacer, porque son pues calificativos muy fuertes y además muy claros, ¿qué alcance tiene la justicia norteamericana para llevar al gobernador de Sinaloa a Estados Unidos e iniciarle un juicio? Tú hablabas del fuero. Bueno, eso es un fuero, es un proceso que nunca ha prosperado en México y creo que hay una lista larguísima, pero bueno, ahora Morena la voltea y se va contra la gobernadora de Chihuahua por un caso mínimo que todavía no se explica cómo murieron 2 funcionarios de la CIA en este supuesto auto que se fue a un barranco, quién sabe dónde. Pero bueno, independientemente del proceso interior que tratarán de ya empezaron a defenderlo, los de Morena, ¿qué alcance tiene la justicia norteamericana para llevar
a Rocha a Estados Unidos. Bueno, efectivamente el gobierno de Estados Unidos es competente para iniciar el proceso judicial en Estados Unidos porque la droga hacia Estados Unidos, porque la droga se exportó a Estados Unidos, porque la droga salió de territorio mexicano a Estados Unidos y es posible que también después analicen recursos financieros que pasaron por Estados Unidos. Todos esos hechos ilícitos le dan competencia a los jueces norteamericanos para juzgar este caso. En el peor de los casos para la justicia norteamericana, que no se lleve a cabo, como va a ser lo más probable, el proceso de desafuero contra Rocha Moya, él termina no lo tengo muy claro, pero sí termina su administración. Bueno, su administración es su colusión con los narcos. Su ejercicio en menos de un año. Sí, efectivamente. Tal vez por eso lo aceleraron también, porque coincide con el discurso político de Trump, de senadores y las intermedias de Estados Unidos. Así es, por supuesto. Es un tema gravísimo para México, tal vez de los más graves a los que se enfrenta el gobierno de México. Porque te acuerdas, Nacho, adelante, perdón. Sí, con una presidenta que ha estado de alguna manera apoyando al eje central, al principal señalado en este proceso de extradición. Opuesta a la conducta de la presidenta en relación a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. Y por otra parte, con un expresidente que no salía de Badiraguato y que no se cansaba de decir que incluso puso en libertad a uno de los hijos del Chapo, ya una vez que había sido aprendido, con una orden de extradición. O sea, hay una tarea y un desempeño incongruente por parte del gobierno de México que le va a costar mucho trabajo políticamente explicarlo. Oye, están escribiendo al auditorio, ¿pueden haber acusaciones incluso de complicidad? Sí, claro, corresponsabilidad. Sí, por supuesto, sí. ¿De un gobierno con el gobernador? Sí, claro. Al gobernador no lo están acusando de encubrimiento, lo están acusando de haber coparticipado. No, de ser un narcotraficante, punto. Pues, sí, y además deben tener el testimonio de Zambada, deben tener testimonios de muchos de los 29 que el propio gobierno de México expulsó, no extraditó, expulsó, puso a disposición de Estados Unidos. Muchos de ellos deben estar ahorita como testigos protegidos, otros como testigos colaboradores y otros como arrepentidos colaboradores. Por supuesto, son muchos testimonios que deben existir en este sentido. ¿Tú te acuerdas, Nacho? Y contigo he platicado y siempre muy agradecido por tu disposición para con este espacio. Oye, pero ¿te acuerdas que hemos platicado? Y pues muchos especialistas, como tú decían, tarde o temprano van a tener que exhibir a 5 o 6 políticos de altísimo nivel con estos, bueno, no con estos cargos, no los conocíamos, ¿no? Pero que tarde o temprano iba a suceder y ya se abre la llave y es el primero en la lista. ¿Así lo tomas tú? Así es, yo creo que el destino los alcanzó. Ajá. Yo creo que la otra realidad está cayendo frente a la realidad de las cosas. Y entonces, tú como ex procurador general de la República, bueno, te estoy una pregunta muy, muy difícil, ¿qué harías? Porque también sabemos... El gobierno tiene que demostrar que efectivamente está contra la corrupción, contra la impunidad, contra la violencia, contra el narcotráfico, y si está en esas condiciones y hay los elementos mínimos para proceder, acceder a la extradición. Y políticamente mover a Morena y a los diputados para que se tramite la extradición. Es la mejor manera de acabar con este escándalo, que además va a tener severas consecuencias de aquí en adelante y va a influir también en el tema comercial. Pero es el primer chorro que se abre de esta llave que... Pues sí, muchos dijeron, ya en cuanto Trump termine el tema de Hormuz y de Irán, el siguiente objetivo va a ser México. Pues sí, porque también está en Cuba, pero nos adelantamos. Claro, nos adelantamos aparte, ¿no? Sí. Oye, pero son muchos comentarios del auditorio. Yo quiero retomar más una duda que tengo. Entonces, independientemente de que se le pueda proteger a Rocha Moya, como seguramente lo van a hacer los diputados para no quitarle el fuero, vamos, el siguiente día de que Rocha Moya
acabe su administración, ¿qué pasa? ¿Se puede aplicar? Bueno, sería, Ajá. claro, y la extradición podría fluir sin ninguna necesidad de autorización de la Cámara de Diputados, pero Y- políticamente dejaría una huella muy lastimosa, muy negativa, muy difícil en la relación bilateral, porque evidenciaría que México está protegiendo a un delincuente a los ojos de Estados Unidos y que esta actitud de México va a favor de la impunidad, de la corrupción, del narcotráfico, o sea que agravaría la dañada relación bilateral. Oye, aparte, si ya leíste el comunicado de las autoridades norteamericanas, nada más y nada menos que de un fiscal federal para el Distrito de Nueva York y el administrador de la DEA, pues vienen cargos muy específicos y muy claros en contra de este señor y 9 de sus de su equipo de Sinaloa. Sí, y el fiscal está autorizado, por supuesto, por el fiscal general de los Estados Unidos. Ajá. Y obedece a una especialización en la Corte Sur de Nueva York para tratar los temas de narcotráfico y los temas de México y Latinoamérica. O sea que todo está cuadrando desde el punto de vista de ellos. Ellos sí lo están manejando con mucha coherencia, con mucha congruencia y además con su Entonces impecable ellos. Te pregunto, Nacho, ¿hasta dónde y hasta cuándo puede proteger el gobierno mexicano a el gobernador de Sinaloa y sus 8 o 9 miembros de gabinete antes de ser extraditados? ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Unos meses o unos días, pero jurídicamente va a quedar obligado y si no después vendrán otras consecuencias y represalias y además una revisión del tratado de extradición para evitar los obstáculos que México le pueda poner. Y tal vez diga el nuevo tratado de extradición que aunque haya fuero interno aquí en México, esto no cuenta o evita la extradición. Alguna cosa así. Yo creo que nuevos tiempos veremos y esto influye mucho en la política interna mexicana y por supuesto va a influir con vistas al 2027. A ver, entonces hay A, B y C. A, que la Cámara de Diputados se vea obligada, porque sería obligada, ¿no? Sí, A ya sí. no defender y entonces, sí. la Cámara local acepte también, porque en el caso de Cabeza de Vaca, la Cámara local no aceptó y entonces no se pudo ejecutar el desafuero. Era un desafuero no pedido por Estados Unidos. Es muy diferente, ¿no? Aquí. Sí, es muy diferente. Aquí no, aquí la presión es de Estados Unidos. Aquí hay una presión a la octava potencia. Oye, y si nos apuras, pues el que está totalmente al tanto y dando su apoyo a lo que sucedió el día de hoy, pues es nada más y nada menos que el presidente Trump, ni modo que no sepa, ¿no? Sí, no, por supuesto, él está orquestando esto y lo está dirigiendo, pero por supuesto, de eso no tengas Entonces la van a menor ser clave duda. los próximos 60 días si finalmente Por supuesto. doblan, porque es doblar a los legisladores y le quitan el fuero a Rocha Díaz. Yo creo que sí. Y si no, sería esperarse hasta que termine su periodo para que los americanos vengan por él. Pero lo más sensato sería que se acepte la extradición. Y es lo menos gravoso y lo menos dañino para el país. Para el país. Exactamente. Es que para no Moreno es otra cosa, pero para el país sería lo menos malo. Porque se habla, Nacho, esto sí. empezó a circular desde muy temprano en las redes a las 2 o 3 de la mañana. Yo leí algunos disque especialistas, ¿no?, que conocían del caso y finalmente se confirma lo que decían, pero hablaban de 5 narcopolíticos de altísimo nivel, no quiero dar ningún nombre, ellos sí lo daban, que están en la lista, ¿eh? Sí, efectivamente. Ajá. Hay un rumor en ese sentido, digo, hasta ahora no confirmado, por eso digo rumor, Ajá. de que este es el inicio de una larga lista. Pero, bueno, y si no muy larga, de 5 o 6, pero vallenatos de altísimo nivel. Sí, pues sí. Sí. Oye, tú decías, lamentablemente, sin estar seguro, pues tuvo que ver el manejo que hicieron del caso de Chihuahua y los 2 agentes de la CIA,
que quizá enfureció a las autoridades norteamericanas, Sí, ¿no? eso en lo político, yo creo que sí, porque no puede ser que digan aquí tenemos otros datos y ellos que participaron en ese operativo, que estuvieron muy cerca, que conocieron el laboratorio, digan, pues ¿qué están haciendo los mexicanos? Por lo visto ahora su gobierno protege a los narcos. Ahora Oye, sí lo sí, confirmamos. no, y una pregunta que se repite, ¿no han dado a conocer cómo murieron y cuál fue la causa de estos dos agentes de la CIA pues que iban era según esto, un convoy de 5 camionetas o 5 autos, y el que iba hasta adelante fue el que se fue al barranco? O sea, Efectivamente. pero tampoco han mostrado imágenes y tampoco lo han No, respaldado o asegurado, ¿no? no, nada, 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 no ha habido información oficial. Hay que partir de la base de que este gobierno no ha cumplido con el mandato de permitir el acceso a la información de todos, ni de rendición de cuentas ni de transparencia. No hay transparencia. Todos son datos reservados, todos son datos secretos, todo es de seguridad nacional. Sí, Si todo no lo que dieron datos del todo lo Tren que Maya, pueden pues menos. todo lo que pueden controlar, pero esto no Así es. esto no está bajo sus reglas. Esto pues sale totalmente de Así su es. alcance, ¿no? Sí. No, esto, por supuesto que aunque quieran controlar los daños como si fuera algo interno, va a ser imposible. Tiene necesidad de actuar con un sentido internacional, con un apego a la ley, con un apego a los tratados, acuerdos, y actuar y resolver en consecuencia. Deben estar muy preocupados. La presidenta, bueno, debe estar no angustiada, pero sí preocupadísima, y no se ve que haya mucha asesoría a su lado. Y allá en Palenque te preguntan cómo estarán. Oh, pues yo creo que nerviosos, ¿no? Muy nerviosos, por supuesto. Entonces, quizá lo que más convenga al gobierno mexicano es ya, que no se entiende por qué, dejar de proteger a este tipo, Claro, claro. obligar a los diputados que Sí, se apuren en el proceso de sí, desafuero y mandarlo a yo creo Estados que Unidos. Digo, por el bien del país, no puede ser sí. que este personaje esté manchando y haciendo tanto daño a una administración y a una nación, ¿no? ¿Por qué este personaje que está ya más sucio que el tizne, ¿no? Definitivamente, has dicho una verdad de Aquilo. Entonces, pues para ti, Nacho, tu apuesta es diputados, ahora sí, me tienen Sí, que ayudar, le apuran y lo mandamos al otro lado. es lo que deben hacer, definitivamente. Porque si no, yo creo que la lista de los otros 5 o 6 que yo mencionaba en redes, que aquí no vamos a dar ningún nombre porque pues, es muy delicado, pues yo creo que también están ahí como presión por si el gobierno mexicano no cede en lo que están pidiendo, ¿no? Sí, y ellos lo saben perfectamente bien porque hace meses, desde hace meses, los de Morena dejaron de ir a Estados Unidos. Pues sí. Había algunos que no salían de Las Vegas, de Texas, de Miami, de todos lados, y ya no los ves. Ahora andan en España, Francia, Inglaterra, pero no en Estados Unidos. Y eso es evidente y es síntoma de que saben lo que venía. Oye, te están preguntando, me encanta esta pregunta, viene de Chihuahua precisamente, y dice el licenciado Morales de Chuga, usted hablaba de otros casos, uno de Tamaulipas, no, de 2 de Tamaulipas, ¿no? 2 de Tamaulipas. Sí, Yarrington. Sí, Yarrington y el otro, ¿no? Tomás Cabeza de Vaca. Yarrington, Y Cabeza de Vaca. Hernández. ¿Cuál es la Sí. diferencia con este? Bueno, Cabeza de Vaca estaba buscándose la No, pero de no la impacto político, de extradición, impacto político. el desafuero. Fue un desafuero y un conflicto con el PAN. Tomás Yarrington era un priista que fue extraditado por Estados Unidos después de que salió del gobierno y fue enviado, si no me recuerdo, de Italia. Fue detenido Italia, en sí, Italia. así es, de Milán, sí. Sí. Luego el gobernador de Quintana Roo fue detenido cuando ya era exgobernador. Mario, ¿no? Y pasó bastantes años. Ajá. Y creo que también estuvo detenido Hernández Bueno, pero él resolvió el asunto a nivel interno y fue cuando ya había salido del gobierno de Tamaulipas. Pero nunca se había hablado de lo que dice No. la oposición, de todos estos personajes ligados con el narco y con el huachicol. No.
Y esas cantidades multimillonarias, ¿no? Sí, y habrá que ver cómo se termina el asunto Buenos Aires del contraalmirante, Bueno, porque imagínate. ya se está diciendo de que no va a llegar a México, sino que se va a ir a Estados Unidos. Pues entonces, ¿cómo calificas? Tenemos 2 minutitos, Ignacio Morales Lechuga, como ex procurador general de la República. ¿Cuál es tu resumen de 2 minutos? Como Johnson dijo, el embajador de Estados Unidos, que Estados Unidos no está de acuerdo con la corrupción, ni con la impunidad, ni con la violencia, ni con el narcotráfico, ni con la delincuencia organizada, y que hará todo lo posible para colaborar con México en la erradicación de todas estas conductas. No habló él de narcopolíticos, pero sí habló de conductas. Así que ya avisó que ahí viene y por ahí van a ir. Oye, y van a seguir. Y con otra metralleta bajo la mesa. Y no entienden por aquí, pues vamos a ver cómo nos va con el tratado, ¿no? Claro. Tienen muchos argumentos y armas y elementos para forzar a que México actúe en el sentido que dijo el embajador Johnson. Oye, pero ya Ya sé que no nos gusta, pero por ahí viene. Pero ya a manera de resumen, para ti no es... México... Para ti... México, sí, dime. Para mí, México debe actuar y aceptar la colaboración de Estados Unidos y limpiar al país. Oye, que hace falta limpiarlo. Oye, que sacrifique a un tipo por el país y por el prestigio de esta administración y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué no yo lo no hace, pensaría en sacrificio, que erradique y limpie. No puede ser que la sociedad esté indiferente ante más de 200,000 asesinatos y ante más de 100,000 desaparecidos. Esa violencia no la podemos normalizar y no podemos pensar que sea de todos los días y no hacer nada. No, es un país sin duelo, es un país sin reacción, es un país que ya nos acostumbramos a la corrupción, a la violencia, al narcotráfico, a los homicidios, a los secuestros, a todo. Oye, y rapidísimo, ¿el caso Chihuahua aceleró el paso? Pues yo creo que sí, definitivamente, a mí no me queda la menor duda. Como que dijeron, con que esas tenemos, pues ahí. Regresamos con Oscar Mario Beteta. Invierte en lo que más importa, tus sueños, tu futuro, tu historia. Invierte en GBM. Invierte con propósito. Visita gbm.com/Beteta. Oscar Mario, muy buenas tardes. Hablemos de los principales acontecimientos económicos y financieros de la jornada. Hoy, miércoles 29 de abril, los mercados cerraron con dudas. Y no es para menos, tuvimos de todo: decisión de la Fed, tensiones geopolíticas y reportes corporativos. Pero el mensaje de fondo es el mismo. El entorno se está volviendo más complejo. Empezamos con la Fed. Mantuvo la tasa sin cambios, pero lo relevante no fue la decisión, fue una división al interior del órgano de gobierno, porque la votación fue de 8 contra 4 y esta es la más fragmentada en más de 30 años. Eso abre una nueva discusión. ¿Realmente el siguiente movimiento será un recorte o el mercado se nos adelantó? Además, Jerome Powell soltó la bomba. Confirmó que va a seguir como gobernador. Esto limita la capacidad de la Casa Blanca para cambiar rápidamente el rumbo del Banco Central hacia uno más dovish. Antes de hoy, el mercado descontaba una posibilidad de 70% de que Powell no hiciera esto, sino que saliera de la Fed. Y mientras tanto, el frente geopolítico volvió a pesar. El petróleo subió más de 8% a $108 por barril, impulsado por el rechazo de Estados Unidos a una propuesta de Irán. Es decir, más presión en energía y más ruido para inflación. Con este contexto, los mercados financieros no encontraron mucha dirección. En Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron planos, mientras que el Dow Jones cayó 0.6%. En México, el IPC bajó 0.3%. Pero dentro hubo historias positivas. Walmex subió más de 4% tras resultados sólidos mostrando resiliencia en el consumo. También Televisa avanzó con mejores márgenes operativos. Y en el frente internacional, en Estados Unidos destacó Starbucks, que subió más de 8% tras señales claras de recuperación en ventas y tráfico. Visa también avanzó, impulsada por crecimiento en pagos. Y en el tipo de cambio, el peso sí se movió. Se depreció 17.54 por dólar, que es su mayor movimiento en los últimos 20 días, en un entorno donde el dólar se fortalece, pero el peso es una de las monedas que más lo resiente.
Con todo esto, reafirmamos nuestra convicción de que el mercado no está buscando certezas, sino que está tratando de entender qué pesa más, si las tasas o el petróleo. Comentó para el Heraldo Radio Marcos Arias, economista senior de GBM. Invierte en lo que más importa, tus sueños, tu futuro, tu historia. Invierte en GBM. Invierte con propósito. Visita gbm.com/Beteta. Bueno, a ver, ya estamos de regreso, ya. Bueno, pues quiero agradecer todo este tiempo que le ha dedicado a nuestro auditorio el licenciado Ignacio Morales de Chuga, pues ex procurador general de la República, hoy sería fiscal general de la República. Nacho, a ver, para ir concluyendo y ya no, pues extendernos demasiado, porque eres un hombre muy, muy ocupado y una agenda difícil que siempre traes. En otras palabras, dentro de tus conclusiones sería: gobierno de México, por favor, coopera ya con el gobierno de Estados Unidos y que un personaje no siga manchando al país y a la justicia en esta nación, ¿no? Por supuesto, Oscar Mario, y no solamente eso, que el gobierno de México asuma su responsabilidad para erradicar la violencia, para erradicar el narcotráfico, para disminuir los homicidios y las desapariciones, y que podamos salir a las carreteras y a las calles con toda tranquilidad. Tenemos derecho a recuperar nuestras calles, nuestras banquetas, nuestros parques y jardines y nuestros monumentos históricos que siempre están tapiados. Entonces, que nos devuelvan eso, por favor. Oye, los mexicanos tenemos que disfrutarlos. Están escribiendo, el día que los integrantes de la clase política de altísimo nivel sean llevados ante la justicia y le quiten la protección a los narcos, esto va a cambiar para el país. Definitivamente. Es que, pues, la ficha que falta en este ajedrez son y no son muchos, ¿no? Máximo han de ser de altísimo nivel, unos 10 integrantes de la clase política en este país que están, pues, hasta adentro, ¿no? En esta yo creo que sí, problemática es lo que quiere Estados Unidos y es lo que sí. queremos nosotros también. Limpieza, transparencia, claridad, honestidad, cero corrupción, eso es lo que queremos. Porque la contaminación está terrible. Oye, entonces, si aceleran el proceso en la Cámara de Diputados para desaforarlo, muy bien. Y si no lo aceleran, pues yo creo que muy mal, porque no se van a quedar con los brazos cruzados después de esto. No habrá consecuencias. De hecho, nos los están anticipando y avisando. Y además es la manera de actuar de Estados Unidos. Ya lo han dado, ya nos los han demostrado. Cuando ha habido dificultades, pues nada más los aranceles van para arriba. Oye, de inmediato. Y te están diciendo, estamos de acuerdo con Luis Ignacio Lechuga, la falta de claridad en el caso Chihuahua aceleró el proceso y la furia del presidente contra los narcos en México. Yo creo que ahí tienes también mucha razón. Digo, estamos suponiendo, ¿no? Pero y hasta ahorita no ha hablado de terrorismo, ¿eh? Es una carta que tienen guardada. Sí. Oye, históricamente preguntaban, otros casos. Yo creo que esto es un parteaguas, ¿no? En la relación bilateral y en lo que tú conoces también, que es la impartición de justicia, ¿no? Sí. Y no es un solo caso. Yo diría, es el principio de muchos casos que vendrán. Bueno, se habla de 8 en la lista de altísimo nivel. Vamos a esperar, Nacho. Oye, muy agradecido contigo, imagínate tener la opinión de un ex fiscal, que era ex procurador general de la República, que equivale a lo mismo. Un abrazo con respeto y afecto, gracias. Nacho. Gracias. Igualmente, Oscar Mario. Muchas gracias. Hasta luego. A tu auditorio también. Muchas gracias por escucharme. Al contrario, gracias. Pues qué completa, ¿no? La explicación de, pues nada más, un ex procurador general de la República.